Muy bien, hoy vamos a hablar lo que es el sentido del olfato. El sentido del olfato es ese sentido que nos ayuda a relacionarnos con el medio a través de la detección de los olores y se relaciona mucho con lo que es el sentido del gusto. Está muy relacionado para determinarnos sensación de agrado o de repulsión. Está dado cuál es su órgano. El órgano que forma lo que es el sentido del olfato es la nariz, por ende a través de sus fosas nasales. ¿Qué es la nariz? La nariz es una eminencia, ¿sí? Una eminencia media que nosotros tenemos a nivel de la cara, ¿sí? Que va a estar formada prácticamente por una estructura ósea y una estructura cartilaginosa, ¿sí? Si vamos a hablar de la nariz como tal, por una estructura ósea y una estructura cartilaginosa, sí, de cartílago. La estructura ósea de la nariz va a estar formada por los huesos, ¿sí? Huesos nasales, por el apófisis ascendente del maxilar superior y por la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Esas tres huesos van a formar lo que son la estructura ósea. La estructura cartilaginosa de la nariz va a estar formada por los cartílagos alares, los cartílagos laterales, ¿sí? Por los cartílagos accesorios y por el cartílago del tabique. Cabe mencionar que estos son pares y este es impar, ¿sí? La nariz estructuralmente tiene una forma piramidal, ¿sí? Tiene una forma piramidal, ¿sí? Es decir, tiene una base y tiene un vértice. El vértice nosotros lo conocemos como la raíz de la nariz a este nivel y ahí vamos a encontrar la parte ósea, ¿sí? Huesos propios de la nariz, apófisis ascendente del maxilar superior y dividiendo a esa nariz en cavidades el tabique del cartílago, la lámina perpendicular del etmoides. La base de la nariz, o también nosotros le llamamos la punta de la nariz, es la que va a estar formada por la parte cartilaginosa, por aquellos cartílagos ya mencionados, cartílagos alares, cartílagos laterales, los cartílagos accesorios y los cartílagos del tabique. Toda esa estructura externamente va a estar revestida por músculos y piel, ¿sí? Por músculos y piel. Y vamos a hablar de la parte interna, ¿sí? De las fosas nasales, que es donde nosotros vamos a encontrar la recepción de los sabores. Las fosas nasales, ¿sí? Las fosas nasales son dos cavidades que corresponden a la parte interna de la nariz, ¿sí? Separadas ambas, si yo dibujo la parte triangular, sabiendo que es ambas, ¿sí? Separadas ambas por un tabique, ¿sí? Por un tabique. Por la parte ósea del tabique, que es la parte ósea del tabique, ¿sí? Que está la lámina perpendicular del etmoides y el hueso Böhmer, ¿sí? Los dos se articulan y forman la parte ósea del tabique.
al cual se le inserta el cartílago del tabique, completando así el cartílago de las fosas nasales y divide a esas dos fosas en una fosa nasal derecha y en una fosa nasal izquierda. ¿Sí? Está dividida en esas dos fosas nasales. Esas fosas nasales o esas cavidades tienen un techo, un piso y dos orificios. El techo está dado por el hueso etmoides, el piso por el maxilar superior, ¿sí? Por el maxilar superior, al unirse a sus apófisis palatinas, forman el piso de las fosas nasales. Y lo que es la parte de los orificios tiene un orificio, los orificios anteriores, que son estos que vemos nosotros aquí, llamados narinas. ¿Sí? Narinas, estos que están aquí. Y dos orificios posteriores que se comunican con la faringe, ¿sí? Y dos orificios posteriores que se comunican con la faringe, llamados coanas, ¿sí? Coanas. ¿Para qué son esos orificios? Porque nos permite la entrada y salida de aire. Las fosas nasales en su interior, sus paredes, están revestidas por una membrana denominada mucosa pituitaria, mucosa nasal o mucosa de Schneider. ¿Sí? Las fosas nasales están tapizadas por la mucosa nasal, ¿sí? También se la conoce como pituitaria, y también se la conoce como mucosa de Schneider, ¿sí? De Schneider. Esos tres nombres tiene esa mucosa que reviste. Se caracteriza porque va a presentar vasos sanguíneos abundantes. Además, va a presentar células olfatorias sensoriales que van a receptar los olores. Presenta vellosidades que van a ser lo que van a corresponder los cilios nasales, esos vellitos o pelitos que nosotros nos podemos observar a nivel de las fosas nasales. La pituitaria se divide en dos, ¿sí? La pituitaria se divide en dos. Pituitaria roja y pituitaria amarilla. ¿Sí? Pituitaria roja y pituitaria amarilla. La pituitaria roja se la denomina así porque tiene un color más rosáceo, intenso. ¿Por qué? Porque contiene vasos sanguíneos, abundantes vasos sanguíneos. Viene a corresponder la porción respiratoria de las fosas nasales, ¿sí? La funcionalidad de la pituitaria roja es la de calentar el aire inspirado. Permite a lo que entra el aire calentarlo. En ella vamos a encontrar una serie de cilios nasales que permiten filtrar el aire que entra, ¿verdad? Para evitar que el paso de cuerpos extraños. Además, es la responsable de producir lo que es un mucosidad, moco. La pituitaria amarilla, que se encuentra revistiendo todo lo que es la parte superior de las fosas nasales, el techo de las fosas nasales, en ella es que vamos a encontrar las células especializadas o células olfatorias, ¿sí? Las células olfatorias que van a determinar el órgano olfatorio como tal. Esas células olfatorias van a formar el sitio donde se encuentran los receptores de los olores, denominado locus luteus de Ecker. ¿Sí? Locus luteus de Ecker. ¿Sí? Esas células olfatorias van a formar esta estructura locus luteus de Ecker, que es la responsable de determinar lo que son los olores. Se encuentra en la parte superior, como dije antes, en la parte superior de las fosas nasales, es decir, en el techo, y emite prolongaciones. Las células olfatorias emiten prolongaciones
hacia la parte encefálica a través de ¿qué? ¿Sí? A través de la lámina cribosa del etmoides. ¿Sí? A través de esa lámina emite prolongaciones hacia el encéfalo para formar lo que son los bulbos olfatorios, ¿sí? Para formar los bulbos olfatorios que luego van a dar origen al nervio olfatorio. ¿Sí? Que luego va a dar origen al nervio olfatorio, que es el responsable de llevar la información de los olores hasta los centros superiores, es decir, hasta el cerebro, para que sea procesado. ¿Sí? Toda esa estructura viene a formar lo que son el sentido del olfato. Entre los olores que el sentido del olfato puede percibir está el olor frutal, el olor floral, el dulce, el olor putrefacto. Entonces, cada uno de ellos nos permite relacionarnos o adaptarnos en el medio. Eso es todo con lo que es el sentido del olfato. Nos vemos en la próxima clase.